Bueno, segundo asalto, he empezado a desmontar, pues no sé, da igual, puedes empezar por cualquier sitio. Pero he decidido desmontar, vamos a desmontar el escape, porque tiene que estar a punto de llegar, vamos a dar rin rin, y aparecerá un escape que he pillado, en teoría de titanio completo, colector, pequeño catalizador, que será un supresor realmente, en teoría debe ser catalizador, pero hasta que no lo vea no sé si tiene celdas o no, pero hace función de catalizador, no de supresor, de catalizador, con lo cual vamos a quitar toda esta petaca. Podemos ver que la moto, pues sí, efectivamente ha vivido al borde del mar, está bastante machacada por el óxido, con lo cual ya no solamente que queramos que pite mal la moto y tal, es que necesitamos, porque esto un día pues aquí habrá un boquete, o sea, eso está claro. Y mirad cómo está todo, pues aquí nunca ha faltado la grasa. Vamos a limpiar a ver si es grasa de cadena o tenemos, aquí está demasiado líquida, no sé, a ver si tenemos alguna fuga. No tiene pinta, está muy bien la moto. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces voy a quitar todo lo que es el escape, ya he quitado el protector de piñón que ya le da una pinta al motor bestial. Además he encontrado, ya os iré contando, por ejemplo, esta tapa, que está bastante machacada también por el óxido. He encontrado una tapa muy chula para el filtro de aceite con tapa transparente para ver el aceitillo y tal, y vemos ahí también el pistón empujador de embrague, que ya veremos en su momento si también lo cambiamos. Y del otro lado también he visto cosas pues muy machacadas por el óxido, pero vamos a ir saneando todo. O sea que al final hemos empezado por intentar darle una línea y tal, y al final pues si es que es lo que pasa, al final te enrollas y vamos a acabar desmontando toda la moto. Es que no aprendemos. Vale, continuamos desmontando, progresamos adecuadamente. A ver, os explico, pues, ¿qué he hecho? Quitar el escape, tenemos ahí lo que sería el catalizador, me queda el colector, pero el colector en principio ahora mismo no lo voy a sacar hasta que me llegue el definitivo, el de titanio, que está a punto de llegar, porque tengo que desmontar todo el radiador y tal para sacar, así que ahora mismo no me quiero meter ese jardín. Así que he quitado el catalizador, he quitado el silencioso, que está aquí, mirad qué pintilla. Esto ya va molando porque, vamos a ver, aquí, porque va quedando, ¿veis? Muy limpio todo, y queda lo que os comentaba, la esencia de la moto, que es lo que yo buscaba. Ya de hecho, bueno, aquí hemos quitado ya el reposapiés derecho, que era soporte también del escape, que es esta pieza de aquí, que pesa, es todo maciza, pesa un montón, o sea, vamos a perder un montón de peso. Estamos ahí, tengo que investigar cómo empezar a quitar la carrocería, pero bueno, ya le veis la pintilla a la moto y mola mucho. Bueno, ¿qué problema nos estamos encontrando? Pues como aquí, por ejemplo, que son los malditos tornillos, estos Torx que están poniendo, es muy de BMW y muy así, y claro, esto se pasa y al final se abocarda, que es lo que ha pasado con que del óxido que tiene la moto, pues no hay manera. Esto no voy a tener más remedio que cuando saque todo, pues con una broca destrozar lo que es el tornillo, y ya está. Bueno, por lo demás, estoy también limpiando algo porque está de grasa de cadena hasta arriba, no tiene pinta de tener fuga, pero bueno, eso ya lo veremos cuando nos metamos ya bien. Vale, pues voy a pesar, que me amiga la báscula, voy a pesar lo que es el escape y lo compararemos con el de titanio. Voy a hacer un poco de trampas porque no voy a poner el colector de origen, sino uno que tengo, que me dio el señor que me vendió la moto, que es algo más ligero, pero bueno, así nos hacemos una idea y ya haremos la corrección. Vale, pues venga, vamos a pesar. Así que encendemos báscula, metemos tara, voilà. Bueno, entonces ahora vamos a meter el catalizador. El catalizador pesa 5 kilos 300 gramos, que es normalmente lo que pesa más o menos un catalizador, sí. Además que es enorme. Vale, vamos a seguir. Silencioso, 3 kilos 400 gramos, ahí está, sí, este incluso, pero bueno, es más ligero. Normalmente, por ejemplo, uno de Monster, un lateral de Monster está en 5 kilos, o sea que pesa menos. No va mal, vale, no va mal. Venga, continuamos. Y ahora, como os conté, vamos a hacer un poquito de trampas. Vamos a meter este colector que me dio el señor con la moto. Es bueno, este colector es bueno, es muy finito y pesa bastante menos seguramente que el de origen. Ahí le tenéis, que es un cacho tubería asqueroso. Vale, esto pesa 600 gramos. Ya haremos la corrección cuando saque el otro, pero para hacer la cuenta más o menos exacta. Pues ya está, pesado. Vamos a ver cuánto es el total. Bueno, pues ya hemos hecho la suma de todo y con el colector tramposo nos da 9 kilos 300 gramos. Probablemente con el suyo estemos en 9 kilos y medio, o sea, 200 gramos más, 300, 9 kilos y medio, 9 kilos 600. O sea, no llega a 10 kilos, pero para que veáis con un solo silencioso y tal, lo que pesa. O sea, ahora mismo le acabamos de quitar
10 kilos, vale, esto ya sabéis, en verdad no es verdad, o sea, no es verdad 100% porque meteremos el colector de titanio, que lo pesaremos cuando llegue, cuando lo libere la aduana, los cabronazos de la aduana. Ahora os contaré qué ha pasado con la aduana. Según el anuncio, ellos lo venden como 1,4 kg todo, 1,3 kg, todo el colector, o sea, son 3 piezas, que es el que veis ahí, el del medio que lleva el catalizador y un engarce para el silencioso, ¿vale? Y luego el silencioso estoy pendiente porque tengo que comprobar, confirmar diámetro de salida del tubo, que creo que en teoría es 51 exterior, y tengo que buscar un silencioso con diámetro 51, pero vamos, que va a ser prácticamente un megáfono casi hueco. Yo calculo que vamos a estar en 3 kilos total, fácil, 3 kilos 200 a lo mejor, con lo cual, pues mirar, aquí nos hemos quitado ya 6 kilos, estamos en 150 y algo, estamos, bueno, pues con menos 6 kilos ya estamos en 149 kilos y continuamos, porque estoy viendo que solamente la parte del subchasis, que es todo de macizo. Bueno, mira, vamos a hacer una prueba, ya por curiosidad. Mirad, esto es una estribera, en concreto a la derecha, vale, estamos en 700 gramos solo esta pieza, o sea que entre las dos ya es 1,4 kg, o sea, ya vamos restando, pero es que todo el resto, esto, ¿lo veis? ¿Escucháis? Macizo. Ay, me he hecho daño, tío. Esto es una barbaridad lo que vamos a quitar aquí. Es muy factible que lleguemos a los 140 kilos. Y ahora vamos a ver si somos capaces incluso de bajar. Ya veremos a ver. Vamos bien. Borrachos como Cuba, así que así acaba el día. Al final he podido desmontar lo que es el cobertor del depósito. Lo tenéis aquí. Mirad, ¿ves? Ha sido trabajo arduo porque no tenía ni idea, nunca había desmontado esto. Hay que ver los ingenieros lo que hacen para hacer cuadrar las cosas y todo, tornillos escondidos y grapas y tal y cual. Bueno, y al final lo sacas, esto va en 1, 2, 3, 4 partes. Aquí lo tenéis, ya lo tenemos ahí. Vale, esto es lo que nos permitirá poner un cobertor. Todavía no tengo claro, estoy esperando, creo que esta tarde me llega ya un cobertor que he pillado de una ya me habéis pillado, de una Yamaha, lo tengo que colocar y luego os contaré la historia de ella, a ver cómo está, incluso si el depósito queda cachondo. Y por otra parte estoy barajando otras posibilidades, incluso hasta, es que esto al principio iba a ser muy sencillo todo, pero es que luego te empiezas a liar. Y no sé, es que me pone muy cachondo esta moto. Mirar qué pocholada, o sea, qué cosa más pequeña es. E incluso, pues no sé, se me está rondando. ¿Qué tal un depósito de aluminio? No lo sé. Bueno, estamos ahí. Por fin ha llegado el colector, que efectivamente es todo titanio. KTM 690, o sea, que sepáis que vale para la KTM. Bueno, realmente la Bitpilen es una KTM 690 disfrazada. Bueno, pues ha llegado. Incluye el colector que sale de culata, un catalizador, con lo cual genial, ya podemos tirar el original, y la boca para el tubo que va a ir a silencioso. Bien, bueno, esto tiene una historia. Yo esto lo he comprado en Chuck Norris, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo pagas, evidentemente tienes que pagar, ¿no? Pero quiero decir, te incluyen ya un IVA. ¿De acuerdo? Un IVA del 21%, que en teoría es ya un impuesto español, europeo, vamos, español, que supongo que harán cuentas al final, yo te he cobrado tanto, tú devuélveme tanto y tal. Bueno, resulta que cuando llega a España, cuando el bien supera los 150 euros, entonces pasa automáticamente por la aduana española. Y entonces ahora vais a ver aquí la facturilla o el cálculo de nuestra fabulosa aduana española, alias Hacienda, en el que vuelven a ponerte IVA sobre todo, es decir, el transporte, el bien y el impuesto que has pagado ya en China, que es un IVA español, con lo cual están haciendo IVA sobre IVA. Esto es de una voracidad total, o sea, es alucinante. Pero no contentos con esto, pues resulta, cogen, se lo tienen bloqueado. La tontería, voy a confirmarlo exactamente de cuándo me dieron el aviso, pero esto ha estado tocando los cojones de la aduana durante prácticamente de 15 a 18 días. En el momento que yo pagué ha tardado por correos en venir, que acaba de venir ahora mismo, ha tardado pues más de una semana para venir, supongo que desde Barajas, donde cojonas tengan la instalación de aduanas, aquí, o sea, en Madrid. Para Madrid, 15 días. Es vergonzoso, de verdad. Es un puto negocio total. Vamos a pasar a lo chulo, que es, vamos a pesar, porque teníamos pendiente pesar y compararlo con lo otro. Ya tenemos la báscula preparada. Tac. Le ponemos la tara. Voy a hacerlo por partes para que podamos comprobar con su homólogo, digamos, original en acero, en inox, ¿vale? Mirad, este es el trozo del catalizador y pesa
600 gramos. Aquí es donde empezáis a ver, cuando te pones serio realmente a nivel de material y tal, por qué las motos bien hechas, o por ejemplo competición, o yo que sé, preparadas para competir, para circuito, o por placer, todo va, o sea, cuando entras en el peso es lo fundamental. Y una de las partes donde puedes perder muchísimo peso en el escape. Bueno, volvemos a tenerlo a cero. Vamos a poner el colector 500 gramos. Es que es una flipada. Esto ellos lo venden como titanio. Tiene pinta de ser titanio. Es como los patos, ¿no? Y Gratna, pues entonces es un pato. Y por último, este ni marca. No lo detecta. No lo detecta. O sea, es que esto no debe llegar ni a 100 gramos, no lo sé. Bueno, hay una manera de pesar esto es... Vamos a coger una pieza, por ejemplo, esto que pesa. ¿Vale? Y tenemos 600 gramos. Y le añadimos esto. Y nos aparece 900, o sea, que esta pieza pesa 300 gramos, ¿de acuerdo? A la tara... A ver si esto... Ah, sí, mirar, ahí ha aparecido 300 gramos, o sea que la medida está... Pues ya está, vamos a sumar y a ver cuánto nos da todo. Bueno, pues he hecho la suma del peso y efectivamente nos ha dado 1,4 kg. Todo el sistema. Colector que va desde culata, catalizador, más el trozo que va hasta el silencioso. Ahora nos falta poner el silencioso, que el silencioso son otro kilo poco, o sea, que al final todo esto va a estar en 2,6. Creo recordar que todo el sistema anterior estaba cerca de 10 kilos. Estaba 10 kilos. Lo corregiré, ahora os lo pondré aquí en el vídeo, la diferencia en peso. Y eso que hicimos trampas porque el colector, como no desmonté, digamos, el original que está ahí todavía, pues seguro que más. Vamos a considerar que era 10 kilos contra 1, vamos a poner, esto es 1,4 y el silencioso que lo confirmaremos pesará alrededor otro kilo, 2 kilos y medio. Vamos a poner 2 kilos y medio. Es una diferencia de 7 kilos. O sea, vamos, digo que nos vamos cagando leches a por los 140 kilos. Bueno, unas consideraciones. Bueno, estamos en un momento zen y vamos a hacer unas consideraciones porque esto que acabamos de ver, o sea, da mucho que pensar. Uno, cuando quieres hacer las cosas bien, evidentemente cuestan dinero. Muchas veces, la mayoría, ¿eh? Todo lo que no depende de ti cuesta dinero y mucho dinero. Entonces ahí viene el punto. Esta línea de titanio a mí me ha salido, a falta de confirmar la factura, no me acuerdo, creo que por 213 €. Una línea completa. Si tú esto lo compras, por ejemplo, en una marca premium, por decir una manera, una marca italiana, austriaca, alemana, cualquiera, un fabricante británica, solamente este trozo, o sea, todo entero, estarías por más de 1.000 pavos. Es un hecho que evidentemente, primero, los Chuck Norris, lo que han hecho ha sido democratizar, ¿cómo se llama, no? Democratizar el acceso al material de rendimiento. Ya no pagas lo que era. Entonces, bueno, uno, tienes que suponer que va a funcionar bien. Yo ya el titanio, porque ya lo he utilizado alguna vez, yo trabajo siempre con Spark y, por ejemplo, he traído líneas para motos de carreras en 1098, por ejemplo, enteras, que estás hablando de líneas completas de 3.000 y pico pavos, hacer una carrera y reventar por una soldadura. Suelen reventar por las soldaduras, ¿no? Spacan, como hizo el historia, no explotan, ¿eh? Entonces, bueno, cuento con ello, pero volvemos otra vez al axioma que por 200 pavos que me da igual, ¿entiendes? Me da igual. Puedo repetirlo hasta 5 o 6 veces, puedo permitir el lujo de explotar. Dos, evidentemente Europa ya no tenemos nada que hacer. La reflexión es que nosotros mismos nos hemos puesto la soga al cuello. Esto evidentemente es un diseño, no lo han diseñado los chinos, esto lo ha diseñado un ingeniero europeo. Eso, punto número 1. 2, la tecnología para hacerlo no es china, es tecnología que ha venido de Occidente. Eso está claro. Y el manejo, pues se lo habrá enseñado un monitor occidental y ya ellos ya han seguido. Una vez que ya tienen la máquina, que además la han replicado, la de soldar, la han replicado a 2 pelas, ¿entiendes? Da igual lo que cuesta allí, porque ellos, o sea, es que no lo contabilizan, ese efecto de inventario, con lo cual da igual, ellos lo que hacen es producir. El salario de tío es ridículo. Nuevamente volvemos al tema de que nos hemos puesto al soga al cuello, hemos sido tan soberbios y tan avariciosos, digo hemos porque todos participamos, hasta yo que lo he comprado, lo participo. Luego podemos llegar a la consideración que es que no nos quedan más cojones porque nos han hecho tan pobres que si tú quieres mínimamente poder hacer algo de esto, tienes que entrar ya de huello a este nivel, porque evidentemente yo no me puedo permitir ya meter una línea de, pues eso, de 1.500 pavos en titanio, o sea, con silencioso y tal. El silencioso que voy a colocar evidentemente no es de titanio porque no lo hacen.
Esto es una curiosidad, yo he visto este colector y me quedé flipado en cuanto lo vi, entré como un atún, o sea, 200 pavos una línea completa, así, además está hecha de cojones, con catalizador, pues no hay más remedio, pero volvemos a lo mismo, nosotros mismos vamos alimentando esto que es la autodestrucción total. No tengo más remedio que entrar aquí para poder terminar la moto, por si no la podría hacer. ¿Cuál es la alternativa? No hacerlo. Si eres coherente con tus ideas, al final dirías, no hago nada. Pero como no todos hacemos eso, porque si todos hiciéramos eso, China y la India y toda esta banda de gente que está trabajando de forma dumping, se pararían. Si solo permitiéramos, por ejemplo, manejar material nuestro hecho por nosotros, dando trabajo a la gente. Porque esto va mucho más allá. Esto es, quita trabajo, pero a todo. Al fabricante, a la fundición que hace el metal, al chapista, al tío que hace la máquina, el láser, el tal. Es que es una cadena, llegando hasta el final, hasta el tío de la tienda. Esto evidentemente no se ha comprado en una tienda en España, se ha comprado vía internet. Es uno de los beneficios, pegas, que tiene internet. Ahora, el que no pierde nunca es el Estado, ya lo habéis visto, ya lo he explicado. Ese no pierde nunca. Ese además se regodea en nuestra inmundicia, en nuestra miseria. Bueno, era un poco una reflexión, porque cada vez que aparece una historia de estas, a mí me lleva a los diablos, sobre todo porque me enfada, porque tú también entras en el juego. Y a pesar de esto, cuando un día yo quiera vender esta moto y todo lo que lleva, llegará el miserable del cliente y no lo pagará. No lo pagará, uno, porque no lo tiene, y dos, porque cree que tiene derecho a tener las cosas a pelo puta, porque es lo que están enseñando todos. ¿Entendéis? Yo tengo derecho a tener, pero no a pagarlo. Y así te pasará a ti también cuando tengas tu trabajo y no te lo paguen. Y es una cadena. Bueno, venga, pues vamos a continuar. Ya tenemos el escape, con lo cual esto ya me permite a mí pues liarme ya a hacer subchasis. Bueno, ahora me queda medir diámetro de colector, que tengo que confirmar si es 51, y entonces comprar un silencioso, pues eso, en Chus Norris, que los tengo a 20 pavos y ya está. Claro, miras... Yo solo, cuando de pronto, no sé, me toca la lotería o vendo alguna de mis mierdas, pues entonces pues cojo, llamo a Spark y le digo, hazme uno de esos megáfonos que yo te diseñé, y le marcas XTR by Spark y tal. Y aún así todavía pagas hasta 300 pavos por un silencioso, evidentemente. Por 300 pavos he tenido todo. Pero te marcas porque sí, porque yo lo valgo, y lo haces. Y ya se acabó la reflexión. Voy a ver diámetro y voy a ir a la máquina de pedir, que está aquí, y me voy a traer el silencioso. En cuanto esté, entonces ya me voy... monto todo, que estoy ahí hablando con Juanma, vamos a ir a Ascari, he hablado también con Wallman y nos vamos a dedicar ya a hacer subchasis y a hacer todo lo que es soldadura y construcción. Son dos tonterías lo que hay que hacer, como le digo yo a mi colega Dino, son dos soldaduras y ya está. Y listo, pero lo haremos y ya será un gran empujón. Ya lo único que quedará es la pintura. Pues hala, vamos, a por ello. Y acordaros, suscribiros, dar al like y dejar un comentario. ¡Me voy!